Estudiando para compartir, lección número 4, parábolas. Bienvenidos. Es un gusto saludar a todos mis amigos y hermanos de la Asociación del Alto Magdalena y de todos los lugares en donde llega su programa Estudiando para compartir. Para nosotros aquí desde el set de grabación es una alegría semana tras semana el saber que estamos llegando a sus hogares, a las iglesias, con un mensaje importante de la palabra de Dios a través de la lección. El único objetivo, mis apreciados amigos y hermanos, es que podamos profundizar en lo que el Señor nos enseña y poder tener criterios claros como maestros de escuela sabática, también para compartir con nuestros hermanos cada 8 días. Como siempre lo hacemos, tenemos 2 invitados supremamente especiales, al pastor Joel Archila. Pastor, qué gusto tenerle, es el pastor de la Iglesia Central de Bogotá y nuevamente nos acompaña. Muchas gracias por su colaboración, pastor. Gracias por la invitación, pastor, perdón. Muy amable. Y también tenemos en esta oportunidad a nuestro hermano Camilo Esparza. Nuestro hermano Camilo Esparza es miembro de la Iglesia de Tierra Linda, en este momento subdirector de Escuela Sabática, un líder de la Iglesia. Gracias, Camilo, por su compañía. Bueno, es un placer estar acá y bueno, esperemos que podamos investigar un poquito acerca de la Biblia. Claro que sí, Camilo, muy amable. Yo conocí mis hermanos al hermano Camilo cuando estaba pequeño en la Iglesia de Tierra Linda. Eso quiere decir que, bueno, un hombre de experiencia, no viejo, pero ya llevamos bastantes años conociéndonos, a toda su familia, la familia Esparza y todos mis hermanos de allí, de Tierra Linda, de la Central y de toda la asociación. De verdad, un abrazo para todos ustedes. Muy bien, antes de empezar en nuestro repaso de la lección, quisiera que tomaran muy en cuenta, mis hermanos, por favor, el consejo que ellos van a dar para que nuestras clases de escuela sabática y sobre todo para que en general la iglesia en las primeras horas de la mañana pueda crecer más su asistencia. ¿Qué podríamos decir, pastor Joel, a nuestros maestros, a nuestros hermanos, para que la clase de escuela sabática y para que los maestros cumplan con su función de una mejor manera? Pastor, hay 2 elementos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Número 1 es que debe haber buenos maestros si queremos tener una educación completa, y debemos tener alumnos. Entonces es importante que el maestro prepare muy bien el repaso de la lección de escuela sabática, que utilice todas las herramientas posibles para que lo haga bien. Si no, los alumnos se le van a desanimar y no van a volver. Si no hay alumnos, pues valiente gracia, puede haber un maestro muy bueno, pero sin alumnos. Entonces, lamentablemente, nuestras escuelas sabáticas están escaseando de los miembros, están llegando muy tarde. ¿Y qué hacemos para que eso no pase? Entonces necesitamos mejorar. Hay que inventarnos estrategias para aumentar la asistencia de los miembros. Yo creo, pastor y hermanos, que programas de calidad traen a nuestros hermanos. Maestros bien preparados traen a nuestros hermanos. No sé si han notado, hermano Camilo y pastor, que a veces uno va a una iglesia y ve una clase de escuela sabática muy llena y otra desocupadita. ¿En dónde radica el tema? En la preparación, como usted decía, pastor Joel, del maestro. Si el maestro se prepara y hace interesante la clase, la gente le va a llegar. ¿Qué otro consejo, Camilo? Pues yo creo que en nuestras iglesias es muy importante que nosotros, ya los dijeron ustedes, preparen la lección definitivamente, pero prepararla como ministerio de escuela sabática. Es decir, ¿cómo se prepara esto? Necesitamos los directores, las personas que trabajan en la escuela sabática, también formar a los maestros. Muchas veces damos por sentado que un maestro es maestro. Sí. Pero qué importante es que nosotros podamos formar. Yo recuerdo un programa que tuvimos aquí en Palermo mientras trabajaba con escuela sabática, y teníamos una manera de formar a los maestros. Entonces se formaban en el estudio de la Biblia, pero también en cómo ser maestro. Eso necesitamos hacerlo mucho. Importante. Hay iglesias en donde no existe la clase de maestros. Eso no existe. Y dan por sentado que el maestro, como decías, es maestro y conoce. No. Es más, esto que estamos haciendo aquí desde el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación es una herramienta más en la formación de los maestros, para que ustedes, mis apreciados hermanos, puedan tener pues todas las capacidades y habilidades para poder dar la lección de la mejor manera. Claro que sí. Pero entremos, Camilo y pastor, en el enfoque de la lección de esta semana. Parábolas.
parábolas, interesantísimo, ¿no? La lección número 4. ¿Qué es una parábola? Camilo, ¿qué es una parábola? Bueno, es interesante, viene allí del griego de paraboleis, paraboleis, dice allí el griego, ¿no? Y básicamente quiere decir una semejanza, una comparación. Por eso casi siempre cuando las parábolas comienzan diciendo a qué se comparará o es semejante, ¿cierto? Entonces es una comparación, una historia que normalmente quiere mostrarnos una lección clave, una lección importante. Es importante notar, pastor, y es que no siempre las parábolas pueden a veces ser ficticias, ¿cierto? O a veces ser reales. Correcto. O sea que en algunas ocasiones hay alegorías, en otras ocasiones sí son reales. ¿Por qué Jesús utilizó las parábolas, pastor? Jesús las utilizó para él dar un mensaje, enseñar una verdad espiritual, para dar una advertencia inclusive. Tenía detrás encerraba alguna educación moral religiosa. Tenía un propósito, ¿no? Un propósito especial. Yo diría que las parábolas parten de lo conocido a lo desconocido, porque si ustedes notan, el Señor Jesús utilizaba en muchas ocasiones elementos de la naturaleza que la gente conocía para mostrar una enseñanza que la gente no conocía. Muy bien, pero a veces la gente que escuchaba las parábolas no entendían. Es más, es curioso, pastor, que en algún momento hasta los discípulos le decían al Señor: Señor, explíquenos eso porque no entendemos. El objetivo del Señor al dar las parábolas era enredar la gente, era oscurecer la verdad, ¿o cuál era el objetivo? ¿Por qué no entendían a veces, pastor? Sí, de ninguna manera era enredarlo, como a veces superficialmente algunos han interpretado que era para confundir el pueblo. Sí. Nada de eso. La gente no entendía, primero por los preconceptos que tenía la gente. Muchos de ellos ya tenían en su mente que Jesús era un poseído por el diablo, entonces todo lo que saliera de él ya no lo creían, ¿no? La dureza de corazón. Cuando uno no está haciendo la voluntad de Dios, entonces nada de lo que venga de Dios lo va a entender ni lo va a aceptar. Ok. Cuando uno está prejuiciado, se bloquea. Esa es la dureza del corazón. Pero eso es como dice el Evangelio, porque es que ahí es donde viene la confusión, Camilo. Marcos capítulo 4, el versículo 10 al 12, dice algo que la gente, como decía ahorita el pastor, no entienden. Superficialmente hablando lo toman y dicen: cuando quedó solo, dice el versículo 10, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que se conviertan y les sean perdonados los pecados, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Camilo, esto pareciera decir que el Señor quería como meter la verdad, como oscurecerla, como ¿realmente ese era el propósito? No, básicamente lo que le estaba enseñando o mostrando allí es que esa es la esencia del Evangelio, ¿sí? Ya lo dijo muy bien el pastor hace un momento, y es que la persona que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá cuál es la voluntad de Dios. Lo que está diciendo Jesús es: el pueblo de ese momento estaba tan cegado, los fariseos, por ejemplo, estaban esperando a un Mesías tan diferente que ellos no se habían dado cuenta lo importante que tenían al frente. Okay. Así que definitivamente es muy importante saber que estas parábolas, o lo que está diciendo Jesús aquí, es básicamente, podría decir, una psicología contraria, ¿no? Está diciendo: correcto, bueno, mi objetivo es que ustedes conozcan, pero como ustedes están cegados en este momento, entonces no lo van a hacer. Claro, imagínense, si no fuera ese objetivo, ¿cómo vendría el Señor Jesús a morir en una cruz para salvar al ser humano y después negarle el conocimiento? No ese es el propósito. Sería totalmente contradictorio. Así que tengamos nosotros muy presente de los preconceptos y la dureza de corazón pueden llegar a hacernos crear barreras para entender la verdad. Eso se dio en el tiempo de Jesús y hoy en día también se ve. Pastor, pero hablemos de la primera parábola que la lección nos traía para que estudiáramos. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Allí nos habla de diferentes terrenos, ¿no? Y nos habla de que la semilla fue sembrada. ¿Cuáles son esos terrenos, pastor? Explíquenos un poquito acerca de esa parábola. Se mencionan 4, ¿no? El terreno, el primero es la semilla que cae en el camino. En el camino, ok. La segunda es la que cae en pedregales.
la otra la que cae en medio de espinos y la que cae en buena tierra. Muy bien, vamos despacio, hablemos de la primera. Semilla, bueno, la semilla es el Evangelio, ¿no? El Señor mismo, La palabra de Dios. La palabra de Dios, que cae en el camino. ¿Quiénes son esos que reciben en el camino? ¿Qué identifica? La persona que recibe la palabra de Dios, pero como es dura de corazón, entonces no nace. Y vienen las aves y se la comen. Es decir, reciben la palabra, no la aceptaron de corazón, no produjo nada en ellos, no crece, entonces el diablo aprovecha y arrebata ese mensaje que recién cayó a la mente. Y hermano Camilo, ¿y lo que cae en pedregales, qué representa? ¿Qué tipo de personas? Bueno, básicamente, dense cuenta de una cosa que quisiera anotar allí, es que cada vez la semilla va profundizando un poquito más en el camino, entonces de repente está muy superficial, no alcanzó ni siquiera a llegar. Aquí dice que la que cayó entre pedregales tenía poca tierra, pero entonces quiere decir que alcanzó un poquito a profundizar un poquito, a germinar, ¿cierto? Al menos un poco, pero lo que dice ahí es que pues básicamente a veces llegan momentos difíciles, esas piedras de nuestra vida quiere decir que no hay profundidad suficientemente fuerte, no hay una raíz, y entonces apenas sale el sol, decía la parábola, ¿cierto? Sale el sol y eso como que nubla, ¿cierto? Nubla o enceguece puede ser y hace que se seque completamente. Claro, es como ese tipo de personas que escuchan el Evangelio al comienzo muy emocionados, pero al poquito tiempo uno dice, ¿qué pasó con el hermano? No volvió. ¿Qué sucedió? No es, porque a veces le echan la culpa al pastor, ¿no? Sí. ¿Cierto, Camilo? Es que ese pastor bañó a la gente. Mire, ese pastor no enseñó bien. No, mis hermanos, cuidado con eso. El corazón de los seres humanos no lo medimos nosotros. El corazón, nosotros sembramos la semilla, pero la respuesta dependerá del tipo de persona que es. Ahora, ¿qué pasa con el tercer terreno, pastor, el de espinos? El de espinos, la persona, al igual que el de pedregal, recibe el mensaje y lo recibe con gozo. Alcanza a germinar, pero los espinos son tan fuertes que ahogan el crecimiento de la semilla. Esto significa, mis hermanos, aquellas personas que reciben el mensaje, la palabra de Dios con mucha alegría, con mucho gozo, pero en el caminar de este sendero espiritual se encuentra también por el lado que hay la oportunidad de hacer riquezas y entonces le dedican más tiempo a sus quehaceres, a los afanes de este mundo, vienen un montón de tentaciones y finalmente abandonan el barco porque la influencia exterior es más fuerte y lo ahoga el mensaje que habían recibido en su corazón. Ok, o sea, la parte material lo absorbe, pero también los espinos representan las angustias y los problemas que un ser humano tiene, ¿no? Porque es que a través de los días, pues se dan cuenta que el camino cristiano no es ese camino espacioso, sino el camino cristiano es el camino angosto, ¿cierto? Miren, cuando yo llegué a la iglesia, que llegué en Tierra Linda, hace tantos años, yo pensé que había llegado al cielo. No, en serio, para mí eso era, pastor, mire, para mí eso era espectacular. Yo dije, pero a través de los años me he dado cuenta que hay espinas en medio del caminar en la vida cristiana. Pero qué importante es cuando Dios nos ayude para tener suficientes raíces y que los problemas no nos alejen del camino del Señor. Ahora, ¿qué representa el buen terreno, hermano Camilo? Bueno, pues definitivamente es la persona que oye la palabra, pero es muy importante porque Jesús incluso, digamos que pone como punto central el asunto de oír, ¿cierto? Pero oír y escuchar. Aquí yo hacía diferencia mientras estudiaba entre lo que significa oír y escuchar, ¿cierto? Muchas veces nosotros oímos y como pasó en los demás terrenos, pues desechamos o tal vez oímos, pero solamente es un sonido por allí lejos. Pero el que escucha, que es lo importante, es ese del terreno que fue buena tierra. Porque básicamente necesitamos oír, escuchar, y escuchar significa reflexionar para aplicar. Y eso fue lo que pasó con la persona que recibió la semilla. Entonces recibe el Evangelio y trata de vivir en el Evangelio. ¿Cómo se vive en el Evangelio? Bueno, es necesario que tengamos una relación íntima con Jesús. Esas personas tienen relación íntima con Jesús. La diferencia entre esta y las tres primeras, ellos también recibieron los anteriores el mismo mensaje. El mismo mensaje, lo recibieron con gozo, pero no profundizaron en él, no se gozaron en él. En este no solamente germina, sino que crece, se desarrolla
madura y comparte. Entonces, por eso es que dice al final la parábola que dieron resultados a 30, a 100 por uno. Es aquella persona que no solamente ha bebido la palabra de Dios, sino que ahora desborda de gozo y comparte ese gozo, ese mensaje con otras personas. Claro, claro, el fruto se ve, ¿no? El fruto se ve. Yo creo que es ese tipo de personas, Pastor Joel, que llegan en algún momento a decir, como el apóstol Pablo, es que miren, lo que yo vivo ahora lo vivo es en Cristo y para mí la muerte es ganancia, como quien dice, a mí no me saca nadie de este camino, ¿no? Ya el que está bien cimentado. Qué importante, mis hermanos, que nosotros enfaticemos eso el sábado, porque hay hermanos en la iglesia que si los miramos malo y si no los miramos también, si se saludó bien, si no, no. Algunos su firmeza en el evangelio no está profunda, no están echando raíces y hay que ayudarles para que cada día entiendan de que nuestra firmeza debe estar en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Muy bien, muy bien. Pero Camilo, algo importante es enfatizar entonces cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesús al dar esta parábola. Bueno, yo creo que quiere decir que Jesús o seguir a Jesús a veces requiere esfuerzo. Okay. Sin embargo, si el evangelio es interiorizado en nuestra vida, el evangelio va a dar su fruto, ¿sí? Correcto. Pero no quiere decir que el camino, usted bien lo dijo hace un momentico, el camino no es cubierto de rosas. Correcto. Cuando yo entro en la vida espiritual, bueno, yo voy a tal vez experimentar espinos, voy a experimentar piedras, pero de lo que de mí depende si acepto ese evangelio, si vivo ese evangelio y si soy transformado por el evangelio. Muy bien, importante. Pasemos a las otras dos. Yo quería enfatizar algo. Antes de pasar, claro. Sí, es que por favor, yo pastor. Estoy analizando que habían dos propósitos fundamentales. Okay. Uno, cuando nosotros nos convertimos en discipuladores, ¿cierto? Sí. Tenemos que ser conscientes, el precio y el costo del discipulado. Okay. Que cuando yo comparto el evangelio, debo ser consciente que no todos van a venir al Señor a dar frutos maravillosos. Y no me voy a desanimar cuando me doy cuenta que estoy trabajando con 10 personas y unos duros de corazón, no aceptan nada. Pues ¿ya? claro. Y el otro aceptó y apenas vino una prueba, se salió de la iglesia. Ay, perdí esta alma. Lo dejé mal adoctrinado, ¿no? Sí. No. Y el otro que iba muy bien, ya iba desarrollándose plenamente. Y de repente, ¿qué pasó, hermano, que no está en la iglesia? No, pues que ahora montó un negocio el sábado y eso le está produciendo muy bueno. Sí, exitoso económicamente, pero eso lo hizo abandonar el barco. Sí. Así que como instructores, como discipuladores, no nos desanimemos cuando encontremos ese tipo de personas, pero tranquilos, en medio de esos 10, si 7 abandonan el barco por esas 3 razones anteriores, puede que 3 finalmente dieran ese resultado. Ahora, pastor, qué importante eso. Nunca olvidemos, hermanos, que hasta el propio Señor Jesús, Judas se le perdió. Y no porque él no hubiera hecho todo. Sí. El corazón de Judas no fue en buena tierra. La semilla no cayó en buena tierra. Y por la su segunda lección, pastor, la segunda razón de esta parábola, yo la entendí. Ahora yo lo aplico a mi vida. Que yo debo reflexionar qué tipo de suelo decido ser. Okay. El duro de corazón, que me están diciendo las cosas y me resbalan, y desaprovecho eso. Soy el terreno superficial, solo leo la palabra de Dios allí rapidito, el capítulo del día, y no hago ningún tipo de reflexión personal, no estoy enraizándome, y entonces viene una prueba, se me enferma un hijo, se me muere un familiar y abandono el barco. Ese es el tipo de persona que quiero ser. O soy aquel que me dejo llevar por todo lo externo que viene y me va a ahogar. Claro. Una propuesta, por ejemplo, de negocio me puede hacer abandonar el barco. Ese es el tipo de suelo que quiero ser, o quiero ser el que dé fruto con la ayuda del Señor, ¿cierto? Cada uno decide. Bueno, eso es muy importante, pero tenemos que pasar a las otras parábolas porque son importantes de manejar. Parábola de la lámpara dice claramente la enseñanza que es como el evangelio, Camilo, es como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto, ¿cierto? Así va poco a poco. Pero también habla de la parábola de la cesta. Son parábolas muy corticas, pero también tienen su enseñanza, que aquel pues que no valora la verdad pues va
terminar como perdiendo lo poco que tiene. La pregunta, Camilo, en este momento es, ¿este tipo de parábolas nos brindan algún tipo de esperanza? ¿Cuál fue el objetivo del Señor Jesús al enseñarlas? ¿Por qué el Señor las mostró, las enseñó? Y si es posible que uno pierda el valor o el amor por la verdad. Sí, básicamente él lo que hace es enseñar estas parábolas para mostrarnos qué significa la verdad, ¿no? Entonces hablamos de la semilla, hablamos de la lámpara y la luz que no se debe esconder, hablamos de la cesta, ¿cierto? Allí es necesario que comprendamos que la verdad tiene diferentes, tal vez matices. Correcto. Pero sí. es la clave para que nuestra vida pueda llegar a ser diferente. Claro. Es la clave para que nosotros tengamos una vida eterna. Así que, ¿cómo tratamos la verdad? Sería la pregunta, ¿cierto? Claro. La verdad debe ser tratada con, primero lo decíamos cuando discutíamos hace un momento, debe ser tratada con respeto, ¿cierto? Correcto. La verdad, tenemos responsabilidad. Nosotros, por ejemplo, que somos aquí maestros, ¿no? Y cuando vamos allí a enseñar, ¿cómo estamos enseñando estas enseñanzas, ¿cierto? Sí. Debe ser muy importante que las enseñemos como está allí, no con mis preconceptos. No sé si cuando nosotros vamos a la Biblia y es importante, oramos y pedimos el Espíritu Santo, porque realmente el único que cumple el objetivo es el Espíritu Santo con la palabra y no nosotros. A veces nos creemos también mucho, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que definitivamente la verdad debe ser tratada con respeto. La verdad debe ser de alta estima para todos nosotros, es lo mejor que nosotros podemos recibir, y de esa misma manera debemos tratarla. Claro, y tenemos que definitivamente vivir la verdad. Si no vivimos la verdad, hermanos, no va a tener el efecto. Y lo que el hermano Camilo menciona, si nosotros no respetamos esa verdad y el Señor nos muestra, nos amplía, nos ilumina más, pues si no vivimos la verdad que conocemos, aún lo poco que conocemos en algún momento se nos va a perder. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Pero pastor, hablemos un poco más, vamos avanzando, el tiempo es importante y noten ustedes, hermanos maestros, hay que llevar puntos fundamentales de la lección para que en la media hora que tenemos allí no se nos quede nada sin tocar. La parábola de la semilla que es sembrada y es dejada sola y que después crece, ¿qué lección nos está enseñando, pastor? Ahí mismo, en la descripción de la parábola está el mensaje. La acción del sembrador: siembra la semilla y se acuesta, y luego cuando se levanta, wow, creció. Bueno, nosotros los seres humanos tenemos una parte en esto. Vamos a sembrar la semilla. Esa es nuestra función. Esa es nuestra función. Okay. No se preocupe. El desarrollo, el crecimiento lo da Dios. Okay. Muy importante eso. Muy importante eso, pastor, porque es que a veces lo que usted decía hace un momento, nos desanimamos. Nos desanimamos. Mire, le prediqué, hermano, tranquilo, cumplamos, ¿cierto, hermano Camilo? Con nuestra función. Sí. Prediquemos el evangelio, que el resultado y el crecimiento lo da Dios. En nosotros mismos. Yo creo que Camilo Esparza no es el mismo de hace 20, 30 años. Tú naciste en el evangelio, ¿cierto? Sí, pero ¿ha habido un crecimiento en tu fe? Definitivamente, claro que sí. Ese crecimiento en tu fe y ese crecimiento, ¿quién lo da? ¿Realmente quién es el que da el crecimiento? Dios. Sí, Dios. Es Dios, ¿cierto? Nosotros hacemos nuestra parte, pero dejamos que el Señor haga y actúe, ¿no? Actúe en nosotros. Pastor, me gustaría mencionar allí que el crecimiento del evangelio de manera histórica lo podemos ver, ¿sí? Okay. Esta parábola también nos mostraba cómo inicialmente era, bueno, simplemente algo pequeño, ¿sí? Ok, la semilla de mostaza, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, sí, por nos supuesto. decía inicialmente que era algo pequeño. No, pero no estoy hablando tanto de la semilla de mostaza, sino del anterior. Simplemente para ilustrar que inicialmente el reino era pequeño, fue tal vez dado a través de Jesús, 12 discípulos, pero el evangelio cumplió su prometido con esparciéndose de una manera que nosotros no podemos hoy tal vez medir, ¿cierto? Ya fue mucha gente la que entendió que de a poco fue creciendo y hoy tenemos mucho más. El día que Jesús venga va a encontrar una gran cosecha. Claro. Eso quiere decir que el evangelio tuvo su crecimiento y tuvo su fruto, ¿no? Pero efectivamente esa creo que es la lección de la semilla de mostaza. Una vez en alguna oportunidad alguien me dijo, el Señor Jesús se equivocó. Y yo, ¿por qué? Porque la semilla de mostaza no es la más pequeña de todas.
yo le dije a esa persona, pero es que el Señor no está enseñando una lección de botánica. Sí, el Señor Jesús enseñó, fue una lección espiritual. Ahora, ¿cuánto medía una semilla de mostaza, pastor? Decía la lección. 1 o 2 milímetros. Una cosita ínfima, ¿no? ¿Y cuánto podía llegar a crecer? ¿O cuánto crece un árbol? Hasta 3 metros. O sea, si es la semilla más pequeña, cuya hortaliza es la más grande. Hay unas más chiquititas, pero cuando se desarrolla no es la hortaliza, no es la planta más grande. Esta sí es la semilla más pequeña que llega a ser la hortaliza más grande, hasta 3 metros, y pueden hacer nido las aves allí. Ok. ¿Cómo fue entonces, ahora sí ahondemos un poquito en ese tema, el inicio del cristianismo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el tema? Porque es que... Jesús y 12 apóstoles. 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles, Jesús nació en cuna de rey. Pobre, empolvado, caminando por los senderos de Galilea, de Jerusalén, de Judea. ¿Quién le creía a él? Exacto. Y hoy en día, ¿cuántos cristianos en el mundo? Y sobre todo, ¿no? Será predicado el Evangelio a todo el mundo y vendrá el fin. Quiere decir que esta parábola definitivamente tuvo un cumplimiento claro, ¿no? Un cumplimiento claro, eso es muy importante. Pero, Camilo, yo quisiera que nos hablara un poquito, porque eso es a nivel de la iglesia en general, pero a nivel personal, esa semillita de mostaza que el Señor siembra en el corazón, ¿hasta cuándo una persona puede decir, ya llegué al límite en mi consagración? Hay un momento en que una persona que tú como hijo de Dios, como miembro de la iglesia, puedas decir, ya, llegué al tope. Sí, no, Pablo incluso lo decía, ¿no? No es que yo ya lo haya alcanzado todo, sino que solamente miro a la meta, prosigo hacia el blanco. Eso quiere decir que el crecimiento de la verdad va a ser para siempre. Y para siempre lo digo de manera completa y tal vez marcado en negrita, ¿no? Okay. Porque quiere decir que cuando estemos en el cielo, todavía el crecimiento de la verdad va a llegar a ser el tema de nuestra redención también. Eso es importante, ese es un tema interesante. Dice que por toda la eternidad estudiaremos la ciencia de la salvación, ¿no? O sea que no hay límite para la consagración. No hay límite para la consagración, es algo que nosotros necesitamos todos los días hacer, pero tampoco pretender que voy a llegar a un nivel, ¿sí? Okay. Que muchos estudian la Biblia, sí, pensando que van a llegar a cierto nivel. No, ese no es el objetivo es que tanto yo me acerco a Jesús. Amén. ¿Sí? Si tal vez cambio mi objetivo y no pensar que, bueno, voy a llegar a este nivel solamente para poder enseñar, para poder decir, para poder tal vez ser reconocido, eso tal vez no es el objetivo. El objetivo es que tanto me acerco a Jesús, que tanto le conozco, porque el amor es nuestro objetivo. Claro. Ahora, una cosa es consagración y otra cosa es fanatismo. ¿Cómo podríamos decir, este hermano Pastor Joel está consagrado, pero este está fanatizado? La relación que tenga con Jesucristo, es el nivel de consagración, el amor que tenga hacia Dios, que sea capaz de poner todo y abandonarlo todo por el Señor, no confundirnos con el legalismo, ¿cierto? Porque algunos justamente pretenden que si yo visto así, si como así, entonces yo ya estoy más consagrado delante del Señor, y quienes no, entonces ellos están en un nivel bajo de espiritualidad. Cuidemos y tengamos muy en cuenta que una cosa es la consagración, que el apego a Dios por el amor que le tengo a Él, y que no estemos rayando ya es en el legalismo o el fanatismo. Claro que sí, pastor, usted acaba de decir algo muy importante, porque es que, hermano Camilo y hermanos, qué tristeza es cuando uno va y dice, si el hermano no come como yo como, o no viste como yo visto, o no actúa como actúa, ese hermano no es consagrado, ese hermano no está, no, eso es fanatismo, cuando yo pretendo que los demás actúen de acuerdo con mi criterio. Hermanos, el criterio es no el personal, sino el criterio es la palabra de nuestro Dios. ¿Cuánto me parezco a Jesús? De hecho, pastor, cuando nosotros hablamos de los fariseos, la palabra fariseo quería decir dejar pasar. Es decir, el que era fariseo, sí, aplicaba las normas en otros, pero no las aplicaba en él. Muchos dicen, no, los fariseos también cumplían, no, los fariseos dejaban pasar muchas cosas que ellos pretendían que otros sí cumplieran. Entonces tal vez nosotros estamos actuando muchas veces de esa manera, ¿sí? Pero no, el Evangelio tiene su objetivo en nuestra vida, permitamos más bien ser transformados. Miren que el objetivo de estas lecciones, o esta lección específica, tiene que ver con, sí, muchos dicen, bueno, estudiar, ¿por qué tanto estudio de la palabra de Dios? Mire que sí es importante estudiarla,
Claro. El problema es qué tanto la vivimos. ¿Sí? Por supuesto. Entonces muchos dicen, no, más bien yo dejo de estudiarla y me voy a hacer obras de caridad, pero es que si yo no la estudio yo no puedo hacer bien lo otro. Claro. Entonces Jesús dijo, era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Claro, buen punto, muy importante. Hermano Camilo, ¿qué texto de la escritura usted, de la lección, usted dice, qué importante que los maestros en esta semana repasaran este texto con los alumnos? Sí, definitivamente, el texto se encuentra allí en Isaías, era el que tratábamos al principio, Isaías Okay. 6, versículos 9 al 13, ¿cierto? Ok, Isaías 6 del 9 al 13. Yo lo voy a leer por favor. porque es necesario que en nuestras clases pues lo profundicemos y tal vez lo expliquemos de buena manera, ¿no? Dice así el versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus oídos. No sea que vea con sus ojos, se oiga con sus oídos y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador ni hombre en las casas y la tierra sea tornada en desierto. Entonces creo que lo tratamos hacia el principio, Sí. pero sí es muy importante saber que Jesús y tal vez el profeta Isaías en este momento no quería decir que el evangelio no debería ser escuchado y que su objetivo o su deseo era que nadie entendiera. No, es más bien tratarlo desde nosotros. ¿Qué tanto estamos haciendo con el evangelio? Okay. ¿Estamos haciendo oídos sordos? El que hace oídos sordos pues se le es quitado, como ya lo vimos en otra parte allí. Ok, importante, entonces ese texto. Y pastor, ¿usted qué texto recomendaría? Yo quiero compartir, hermanos, el de Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dios siempre tuvo la ambición grande de que el evangelio, la oportunidad de salvación no sea para una vereda sino para todo el mundo. Prediquemos el evangelio a todas las personas que estén a nuestro alcance y no nos preocupemos si se van a bautizar o no, es para testimonio. Cumplamos la parte, yo predico y Dios produce el crecimiento y el desarrollo y la conversión de las almas, pero un día estaremos con miles y millones de personas en el reino de los cielos. Gracias, pastor, muy importante entonces. Camilo, en una frase, ¿usted cómo resumiría, mi hermano, el punto central de la lección? Sí, bueno, hay dos puntos, pues puedo tomar Claro, dos por puntos supuesto. importantes, ¿cierto? Uno es que, bien lo dijo el pastor hace un momento, la verdad debe ser proclamada en Ok. este mundo. Nuestro objetivo es el de proclamarla, pero debe ser recibida en el corazón de manera íntima con el Señor, debe ser atesorada y entonces nosotros decidimos qué hacer con esa verdad. Pero el segundo punto, y lo mencionábamos hace un momento, pastor, era el asunto de con qué metodología nosotros estamos enseñando, ¿no? Las parábolas nos enseñan que la manera en que nosotros enseñamos debe ser de una manera didáctica, de una manera práctica, de una manera en que cautive tal vez la atención de otras personas, porque de eso depende que muchos también lleguen al reino de los cielos. Ok, muchas gracias. Pastor, ¿usted cómo resumiría? Busquemos todos los medios posibles para que las personas puedan entender el mensaje que quiero transmitir. Si tengo que utilizar parábolas, alegorías, ilustraciones, narraciones, hágalo, pero asegúrese que la gente entienda. Eso es lo que hizo Jesús. Y entonces, partiendo de las parábolas, lo que permitían a Jesús era de lo sencillo, de lo conocido a lo desconocido, y entonces ahí transmitía un mensaje. Muy bien, muchas gracias, Pastor Joel, muy amable, hermano Camilo, Dios le bendiga. Gracias de verdad por su ayuda, y a todos ustedes, mis apreciados hermanos, amigos de este su programa Estudiando para Compartir, muchas gracias porque ustedes están reproduciendo estos principios en las diferentes iglesias. Por favor, reciba este mensaje y compártalo con los demás, reenvíelo a los demás. Este es el propósito, que esta herramienta cada día sea de mayor bendición para muchas más personas. Ha sido la lección número 4, aquí en su programa Estudiando para Compartir. Reciban de parte de la Asociación del Alto Magdalena un abrazo muy especial del Departamento de Escuela Sabática y nos veremos con la ayuda del Señor la próxima semana. Dios les bendiga, muy amables. Buen día para todos.